los últimos ecos del Antiguo Testamento, cuando la voz profética casi había dejado de resonar en Israel, surgiu uma figura destinada a marcar o fim de uma era e o início de um longo silêncio divino. Malaquías, su nombre, cuyo significado es mi mensajero ya, revelava sua missão antes mesmo de suas palavras serem pronunciadas. Él no era apenas un profeta, era un portavoz final, un mensajero enviado para cerrar un ciclo y preparar el corazón del pueblo para aquello que vendría siglos después. El contexto en el que Malaquías aparece es crucial para comprender la fuerza de su mensaje. Israel había regresado del exilio babilónico. Las murallas habían sido reconstruidas bajo el liderazgo de Nehemías, y el templo había sido restaurado con el esfuerzo de Zorobabel. A primera vista, parecía un nuevo comienzo. Físicamente, la nación estaba de pie, otra vez, pero espiritualmente, estaba agotada. La llama de la devoción, que antes ardía con pasión, se había reducido a brasas frías. Las prácticas religiosas continuaban, pero ya sin alma. La rutina había reemplazado la reverencia. La costumbre había sustituido el temor de Dios. Era un pueblo que reconstruyó sus muros, pero dejó caer su cora. En ese clima de apatía espiritual surgieron otros problemas, injusticias tolerados entre povo líderes religiosos negligentes, alianzas matrimoniales que rompían la fidelidad al pacto, ofrendas dadas sin honra, promesas quebradas y una fe que se volvía cada vez más superficial. Israel había regresado a su tierra, pero no había regresado completamente a su Dios. Es entonces cuando Malaquías recibe su llamado. No se le pidió suavidad, no se le pidió diplomacia, le pidió valentía. Su misión era confrontar o que muchos preferían ignorar a infidelidad disfrazada de rutina, a injustiça escondida detrás de normalidade e a negligência espiritual que corroía lentamente a identidade do povo. Com palavras afiadas como flechas e ao mesmo tempo carregadas de amor divino, Malaquías questiona, expõe, confronta y despierta. Su mensaje es un diálogo intenso entre Dios y su pueblo, una conversación honesta, dolorosa, necesaria. Cada pregunta retórica, cada acusación, cada promesa, todo apunta a un propósito mayor: lembrar a Israel quién ellos eran y quién Dios continuaba siendo. Porque antes de cerrar la puerta del Antiguo Testamento, Dios quiso enviar un último mensajero para gritar una verdad que no podía perderse entre los escombros del exilio. La fidelidad importa, la justicia importa, tu corazón importa. Y Malaquías, el mensajero, fue el elegido para decirlo. Malaquías creció en una Judá recién reconstruida, donde las murallas y casas eran nuevas, pero los corazones todavía estaban marcados por la incertidumbre. Sus padres eran gente sencilla, que conservaba la fe a través de historias contadas al anochecer, junto al aceite de una lámpara, casi siempre tenue. Fue así, de manera oral y íntima, que Malaquías heredó el valor de la fidelidad a Dios. Desde niño, mostraba una personalidad introvertida y profundamente observadora. Mientras otros jóvenes corrían por las ruas de Jerusalén, él prefería escuchar, pensar y perceber. Que muitos no notaban. Tenía una mirada que parecía atravesar la superficie de las cosas. Y aunque nadie lo dijera directamente, Malaquías cargaba el peso silencioso de su nombre, mi mensajero. Cada vez que alguien lo llamaba, era como si escuchara un recordatorio divino de que su vida tendría un propósito mayor. Mucho antes de conocer la mensaje que proclamaría, ya había en él una llama interna, una inquietud que lo empujaba a buscar respuestas, justicia y sentido. Era el preludio de un llamado que transformaría su vida y confrontaría a toda una nación. Judá había sido reconstruida por fuera, pero por dentro seguía profundamente rota. Los muros estaban en pie, las casas levantadas, pero el corazón del pueblo
seguía a oscuras. La restauración material había terminado, pero la restauración espiritual había sido olvidada. En los mercados, la corrupción se extendía como una sombra inevitable en pesos adulterados, trampas comerciales, deudas abusivas que aplastaban a los más vulnerables. La injusticia ya no escandalizaba. Se había convertido en parte de la vida diaria. En el templo, la situación resultaba aún más dolorosa. Los sacerdotes, antes guardianes del honor divino, ofrecían sacrificios manchados, animales enfermos, rituales mecánicos. No había reverencia, no había temor, no había entrega. El altar se había transformado en mera formalidad. Y entre la gente común crecía un murmullo, pequeño al principio, pero cada día más fuerte. Si Dios realmente nos mira, ¿por qué no actúa? El escepticismo se esparcía, la fe se enfriaba. La indiferencia espiritual dominaba Judá. Ese era el clima, exacto, oscuro, pesado, inquietante, en el que un mensajero sería levantado. Las colinas que rodeaban Judá siempre habían sido un refugio para Malaquías. Allí, lejos del bullicio del mercado y del cansancio espiritual del templo, él buscaba silencio. Subía al amanecer, cuando la tierra aún respiraba frío, y se sentaba entre las rocas para orar. No sabía exactamente qué buscaba, pero una inquietud ardía dentro de él, una chispa que no lo dejaba descansar. Mientras contemplaba la ciudad reconstruida, sentía un peso extraño en el pecho, a la sensación de que algo esencial estaba fuera de lugar. No era apenas a tristeza por ver un pueblo indiferente, sino a convicción silenciosa de que Deus lo estaba preparando para algo mucho mayor que sus propias conclusiones. Fue en una de esas mañanas solitarias, cuando la claridad llegó. No fue un trueno, ni una visión deslumbrante, sino una certeza que atravesó su espíritu con una fuerza irrevocable, como si el viento, al rozar su rostro, trajera consigo un mensaje eterno. Tú serás mi mensajero en la voz. No se oyó con los oídos, pero resonó en lo más profundo de su alma. Fue tan nítida que Malaquías abrió los ojos de golpe, como si alguien hubiera pronunciado su nombre allí mismo, entre los montes. De inmediato sintió una mezcla de temor y indignación santa. Temor, porque sabía que un amado divino siempre exigía coraje. Indignación porque, al mirar hacia el templo, desde la distancia, recordaba los sacrificios descuidados, la frialdad de los sacerdotes, la injusticia que se extendía sin resistencia. Ese día, Malaquías descendió de la colina distinto de cómo había subido. No tenía un discurso, no tenía un método, no tenía un plan, pero tenía misión. Y con ella, una valentía que nunca antes había experimentado. Su primer acto no fue hablar, sino observar en silencio. Se acercó al templo, caminando entre peregrinos desconcentrados y sacerdotes apáticos. Había humo en el altar, pero faltaba fuego en el corazón del povo. Ese fue su primer enfrentamiento, aunque nadie lo notó. Un confronto silencioso, interno, pero definitivo en la comprensión de que Dios lo había levantado no para agradar, sino para despertar. Y mientras contemplaba el descuido espiritual frente a sus ojos, Malaquías confirmó algo dentro de sí. La voz que había escuchado en las colinas no era imaginación, era un envío, un mandato, una llama que, a partir de ese día, nunca más se apagaría. Cuando Malaquías finalmente habló públicamente, su voz no llevaba arrogancia, sino un peso sagrado. Era la voz de alguien que había luchado en silencio con Dios y había bajado de las colinas con una misión ardiente. Sus primeras palabras fueron un golpe directo al corazón del problema en los sacerdotes. Les recordó que el altar había sido profanado, que habían ofrecido animales enfermos, ciegos, heridos, como si Dios aceptara lo que sobraba, que habían convertido la adoración, un acto santo, en un trámite sin vida. Sus denuncias no buscaban humillar, sino despertar. Porque un pueblo raramente se corrompe desde abajo. Casi siempre
cae desde su altar. Pero Malaquías no habló solo a los sacerdotes. Se dirigió también al pueblo, anunciando algo que nadie esperaba escuchar con claridad. Antes de que el Señor venga a su templo, Él enviará un mensajero para preparar el camino. Aquello no era solo un aviso, era el preludio de un futuro que Judá no conseguía imaginar. Un mensajero vendría antes del propio Señor en alguien cuyo llamado, voz y vida removerían la tierra, sacudirían la Enquia, y abrirían un nuevo capítulo en la historia espiritual de Israel. Para explicar la obra divina que se acercaba, Malaquías usó dos imágenes tan impactantes que se grabaron para siempre en la memoria de su pueblo. La primera era el fuego purificador, no un fuego destructor, sino uno que refina, como el que limpia la plata hasta que brilla. Este fuego representaba la acción de Dios entre su pueblo en intensa, profunda, imposible de ignorar. Quemaría la impureza, no para destruir, sino para revelar lo verdadero. La segunda imagen era el jabón de lavandero, un agente áspero, penetrante, que arrancaba la suciedad más incrustada en los tejidos. Así sería la limpieza divina, no superficial, sino total, capaz de transformar el interior, no solo la apariencia. Pero tras el juicio, venía la esperanza, porque Malaquías no era un profeta del desespero, sino de la restauración. Por eso proclamó con voz firme: el sol de justicia se levantará sobre los que honran su nombre, y en sus alas habrá sanidad. Para los fieles, ese amanecer sería cura, luz y renuevo. Para los injustos, sería juicio, revelación y caída. El mismo sol que iluminaría a unos, quemaría a otros. La misma luz que mostraba el camino también revelaría las sombras. Con este mensaje, Malaquías dejó claro que Dios estaba ofreciendo una elección, una división inevitable entre Gem, deseaba ser purificado, y Gem prefería continuar en la indiferencia espiritual. Su profecía cerraba la brecha entre advertencia y promesa, entre justicia y misericordia. Era la voz de un mensajero que llamaba a su pueblo a despertar antes de que amaneciera el día del Señor. Cuando Malaquías llegó al final de su mensaje, su voz no se volvió más fuerte, sino más precisa. Cada palabra parecía colocada con el peso de una despedida profética. Sabía que lo que diría a continuación sería lo último que Israel escucharía de parte de Dios durante muchísimo tiempo. Su primera declaración fue un recordatorio solemne. Recuerden, la ley de Moisés. No era una frase moralista, era un llamado urgente a regresar al fundamento, a la alianza que había definido la identidad del pueblo. Malaquías sabía que una nación que olvida su raíz pierde también su futuro. Por eso, antes de anunciar lo que vendría, los hizo mirar hacia atrás, hacia aquello que sustentaba toda esperanza. Entonces, como si abriera una ventana hacia un tiempo aún distante, proclamó una profecía que sacudió Judá: he aquí, yo enviaré al profeta Elías antes del día grande y temible del Señor. El nombre cayó sobre el pueblo como un relámpago silencioso. Elías, el profeta de fuego, el hombre que enfrentó reyes, el símbolo viviente del celo divino. ¿Cómo podría regresar? ¿Sería literal? ¿Sería espiritual? ¿Sería alguien como él? Malaquías no explicó. Dejó que el misterio se instalara en el corazón del pueblo, como una semilla destinada a germinar siglos después. Pero lo más profundo de esa profecía estaba en su propósito. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Una restauración que iba más allá de ritos y templos. Dios anunciaba una cura para las relaciones quebradas, para las generaciones divididas, para la frialdad familiar que corroía silenciosamente a Judá. Antes del juicio, habría reconciliación. Antes de la manifestación divina, habría un llamado a unidad. Y entonces, el profeta
guardó silencio. No hubo música, ni ceremonias, ni aclamaciones, solo un silencio espeso, reverente, que parecía llenar cada esquina del templo y cada rúa de la ciudad. Era un silencio que no cerraba la historia, sino que la suspendía. Un silencio que invitaba a esperar, a interpretar, a vigilar. Malaquías se retiró como había llegado, sin ostentación, sin espectáculo, sin buscar atención. Había entregado el mensaje. Había cumplido su misión. Y, con su partida, algo se quebró en el aire. La voz profética dejó de oírse. Lo que vino después fue un periodo de 4 siglos de silencio divino. 400 años sin profetas, sin nuevas revelaciones, sin nuevas visiones. El eco de Malaquías sería la última luz, antes de una larga madrugada espiritual. El mensajero salió de escena, pero la promesa quedó viva, pulsando, aguardando el momento exacto para cumplirse.